Buenas noches y nuevamente bienvenidos a nuestra transmisión online y Petri en casa. Estamos contentísimos de que ustedes puedan unirse a nosotros hoy y que podamos todos juntos alabar el nombre de Cristo y también escuchar una palabra del Señor. Le doy muchas gracias al obispo de poder darme la oportunidad de compartir una palabra del Señor para sus vidas. Espero que el Señor les hable así como me ha hablado a mí, que podamos seguir avanzando, seguir creciendo, seguir siendo edificados. Hoy los quiero llevar al libro de Lucas, capítulo 22, y vamos a comenzar en el versículo 7. Generalmente estas fechas que vamos a leer ahora, la fiesta de la Pascua, como Petri, tal vez no la celebramos mucho porque nosotros tenemos nuestra conferencia, pero creo que es una fecha muy significativa y vamos a ver primero la lectura y después vamos a conversar un poco de eso. Lucas capítulo 22, versículo 7. Dice su palabra: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata el cordero para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y Juan y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió: vayan a Jerusalén y a la entrada de la ciudad verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber en qué sala va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario. Y Pedro y Juan fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y enseguida prepararon la cena de la Pascua. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en estos servicios online. Te pido que tú seas hablando a través de mi vida, que tú hables a la vida de la gente que nos está mirando. Señor, te damos la bienvenida. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente a tu palabra. Señor, danos una visión espiritual, danos una visión clara de lo que tú tienes para nosotros, para tu iglesia, y cómo podemos impactar este mundo para que todos te conozcan. Te pedimos tu bendición. Háblanos, Señor. Abre nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como estábamos hablando, estas fechas son bastante significativas. Tienen mucho significado para la vida de nuestra fe. Es justamente la fiesta de la Pascua que se celebra este fin de semana, Semana Santa, en donde recordamos los sucesos de la vida de Jesús antes de su crucifixión y, obviamente, por ser el mismo fin de semana, la crucifixión y su resurrección. ¿De dónde viene la Pascua? ¿Se ha preguntado alguna vez de dónde viene la fiesta de la Pascua? Y eso justamente nació en Éxodo 12, cuando los israelitas estaban en esclavitud y Dios mandó a Moisés para que liberara al pueblo. Después de 9 plagas que Dios había mandado, Dios estaba preparándose para mandar una 10ª, que era donde los primogénitos iban a morir, donde los primeros hijos de cada familia iban a morir. Y Dios le dio instrucción a Aarón y a Moisés para que hicieran algo y fueran protegidos de esta plaga, para que la muerte no los toque. Entonces, esta es una fiesta de los israelitas que recuerda cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de la mano de los egipcios. Dios dio muchas instrucciones específicas acerca de qué es lo que tenían que hacer, pero una de ellas era que ellos tenían que ir a buscar y matar a una cabra o a una oveja, como se dice, un cordero macho, y sacrificarlo y poner esa sangre en los marcos de las puertas para que cuando la 10ª plaga, la muerte, pasara o llegara a su casa, viera que hay una marca de protección sobre la casa y pasara por sobre la casa. Eso es lo que significa la Pascua, pasar por sobre o pasar por alto. Y así es como Dios protegió a sus hijos, los israelitas, de esta última plaga. Y eventualmente, justamente, es lo que Dios usó para que el faraón liberara al pueblo de Israel de la esclavitud. Aparte de las 9 plagas, esta 10ª fue lo que arrebalsó el vaso e hizo que el faraón liberara al pueblo de Israel. Es increíble cómo Dios usó la plaga para poder liberar al pueblo de Israel.
Dios puede usar una plaga para liberar a sus hijos. Y esta es la celebración que los israelitas hacen. El recordatorio de cómo Dios los libró de las manos de los egipcios. Justamente en este versículo bíblico vemos que Jesús estaba preparándose para tener esa cena, la celebración de la Pascua con sus discípulos. Y quería tener un lugar preparado. Y es impresionante para mí recordar cómo Jesús le da instrucciones a los discípulos, incluso antes de que algo pase. Él les dice, vayan a este lugar, en este caso vayan a Jerusalén y van a encontrarse con un hombre. Es increíble cómo Dios nos da dirección para poder encontrar algo, aún sin nosotros saber cómo van a pasar las cosas. Y justamente lo que Jesús dijo, pasó. Y es aún más impresionante para mí que Jesús les dice, les mostrará una sala, en el verso 12, les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Jesús mandó a los discípulos a que prepararan una sala, pero ya en su mayoría estaba preparada. Jesús nos envía a nosotros a hacer una labor y nos envía con la provisión. Ya está todo listo en las manos del Señor para que cosas pasen. El Señor nos hace un llamado a poder seguir su voz, seguir su instrucción y poder lograr un impacto en la vida de la gente. Todo estaba preparado, todo estaba listo. Es importante pensar en esto, que en la fiesta de la Pascua los israelitas tenían que preparar algo para celebrar y recordar cómo Dios los libró. En el caso de la primera Pascua, Dios les dio instrucciones y tuvieron que hacer algo para protegerse de la última plaga. Y es importante ver cómo Jesús aquí se preparó para la fiesta de la Pascua, pero introdujo algo que no se había hecho antes y les hizo ver a los discípulos algo que nunca habían visto antes. Si usted sigue en esos capítulos y va hacia el verso 19 del capítulo 22 de Lucas, va a darse cuenta qué es lo que pasa acá. Esta es la Santa Cena. Recuerda que hemos hecho una Santa Cena en la iglesia más de una vez y que incluso el domingo pasado hicimos Santa Cena online, todos juntos. Aquí es donde Jesús introduce esta Santa Cena. Cuando estaba preparando la última cena, aquí introduce eso y dice en el verso 19, también tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió y le dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Verso 20, cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo, este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. En la historia de Israel había un pacto de perdón de pecados, de recordar qué es lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Siempre o muchas veces era haber matado a un cordero, a una cabra, a una oveja, para poder simbolizar un sacrificio y que Dios perdonara al pueblo de Israel. O en este caso de la Pascua, que se pudiera recordar cómo Israel fue liberado de las manos de Egipto. Pero para nosotros no es así. Nosotros ya no necesitamos una oveja, no necesitamos una cabra, no necesitamos un cordero para poder sacrificar y recordar el sacrificio que Jesús hizo. Porque este sacrificio ya fue hecho, nos ha dado libre entrada a la presencia del Señor. Y podemos ver que Él ya ha hecho todo. Ya no necesitamos hacer algo, no necesitamos una acción para que Él nos perdone o para que nosotros recordemos qué es lo que hizo. No necesitamos una acción para ser liberados, sino que el sacrificio de Cristo lo hace todo y lo hizo todo para que nosotros tengamos libre acceso, recordar qué es lo que hizo y tener vida eterna. Él nos libró de la muerte. Él nos ha hecho victoriosos. Y justamente también hay otra parte de estos versículos que es importante recalcar. Un jueves antes de la crucifixión y obviamente antes de la resurrección es cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní. Hay una oración muy conocida
que Jesús hizo ahí en el jardín de Getsemaní. Después de haber cenado con los discípulos, haber introducido la última cena, ¿cómo iban a recordar a Jesús el sacrificio que hizo por nosotros? Jesús va al jardín de Getsemaní, al monte de los olivos, en el jardín que se llamaba Getsemaní, y hace una oración muy importante. Él ora al Señor y le dice en el verso 42, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? En otras versiones dice que si es tu voluntad, que si tú quieres, haz que pase esta copa. Pero el Señor también dice, pero que no suceda lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. En otras palabras, que se haga tu voluntad, no la mía. Y cuando Jesús terminó de orar, regresó a los discípulos y vio que ellos estaban durmiendo. Y le dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. El Señor oró en un momento bastante difícil, en este momento de la celebración de la Pascua. Y dijo, Padre, si es tu voluntad, que pase esta copa de mí. Evita el sufrimiento que voy a pasar. Aquí tenemos que entender que Jesús no era solamente 100% humano, 100% hombre. Él también era 100% Dios. Y aquí Jesús nos muestra que la humanidad, Jesús le muestra su humanidad a su Padre, a Dios. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué tenemos tanto miedo de mostrar nuestra humanidad al Señor? ¿Por qué tenemos temor de mostrar nuestra falencia, nuestro miedo? Y no es una cosa de que oramos al Señor cuestionando la sabiduría de Dios, ni cuestionando el propósito que Dios tiene para nosotros, sino que simplemente es una cosa de ofrecer nuestra vida al Señor. ¿Es necesario que esto pase? ¿Cuántas veces tal vez usted ha orado, Dios, estoy pasando por esto, por favor, líbrame? O algunas veces sabemos el propósito de Dios en nuestra vida y le pedimos, Señor, ¿es necesario que pase por este proceso? ¿Se imagina Jesús hablando con su Padre y decir, Señor, podemos llegar al mismo resultado de salvar a la humanidad, de ofrecer libre acceso a tu presencia, sin que yo tenga que sufrir, sin que yo tenga que ser crucificado, sin que yo tenga que ser escupido y maltratado y derramar mi sangre por todos ellos? ¿Puede pasar? ¿Podemos llegar a ese resultado sin que yo tenga que hacer esto? Y Dios, en su voluntad, la respuesta fue no. Jesús tenía que pasar por ese proceso para que llegáramos al resultado de poder tener libre acceso a la presencia del Señor. ¿Se ha preguntado usted en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, qué es lo que pasa con nuestra vida? ¿Alguna vez se ha preguntado, Señor, ¿puedo llegar al final de este proceso? ¿Puedo llegar a crecer sin tener que pasar por este proceso? Señor, si es tu voluntad, por favor, evita que pase por este sufrimiento. Líbrame de este sufrimiento. Toma esta copa de mí. Pero esa es una buena oración, no es mala. Pero hay que tener en cuenta que Jesús no terminó su oración ahí. No simplemente le dijo, si es tu voluntad, toma esta copa, evita que sufra, líbrame de este sufrimiento. Sino que vino la segunda parte de la oración de Jesús, que dice, pero que no suceda lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino que lo que tú quieres, que se haga tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué oración! Sabiendo que el proceso va a ser difícil, sabiendo que el resultado es sobrenatural, es algo nunca antes visto. Es la sangre que Jesús derramó para un nuevo pacto, no un pacto donde la gente, los israelitas, tenían que matar a un cordero para poder recibir perdón de los pecados, o que tenían que matar a un cordero para poder recordar la fiesta de la Pascua. Hoy tenemos libre acceso. La humildad que Jesús mostró al orar esta oración, siendo 100% Dios y 100% hombre, pudo decirle al Padre, tal vez tengo miedo, estoy sufriendo. Si tú quieres, si es tu voluntad, por favor, pasa esta copa.
pero también entendiendo que el propósito de Dios para la vida de la humanidad era tan grande que era necesario que pasase eso para que nosotros pudiésemos tener libre acceso. No terminó la oración, sino que dijo: no mi voluntad, sino la tuya. Hay sumisión, no necesariamente por obligación, sino que porque se entiende el propósito de Dios a través de esa circunstancia. A través del sacrificio de Jesús tendríamos libertad. Así como en la Pascua, a través del sacrificio de un cordero y marcar el marco de la puerta con la sangre de ese cordero, los israelitas encontraron libertad de la plaga y, en consecuencia, libertad de la esclavitud. Asimismo, el sacrificio de Jesús ha llegado a nuestra vida para que nosotros podamos tener la libertad, ser libres del pecado, tener libre acceso a la presencia del Señor. Y algo que a mí me impresiona, o más que me impresiona, es que me llama la atención, es que Jesús es el único hombre que tiene una historia después de su muerte. Jesús es el único hombre que tiene una historia después de la muerte. ¿Se da cuenta qué es lo que pasa con nosotros acá? Si nosotros podemos orar al Señor, recordar el sacrificio, tomar ventaja de ese libre acceso que tenemos a la presencia del Señor, recordar que lo que Él hizo por nosotros fue suficiente y nosotros solamente tenemos que confesar con nuestra boca, creer con nuestro corazón. Nosotros también, en la esperanza de Cristo, tenemos una historia después de nuestra muerte. No lo hacemos simplemente porque pensamos que es bonito, es porque Jesús nos promete una vida eterna, una vida aquí en la tierra en abundancia, pero así también una vida en la presencia del Señor en la eternidad. Nos da la esperanza de que todo lo que hacemos acá es para acercarnos al Padre. En ese momento, después de la oración de Jesús, dice la Biblia que bajó un ángel del cielo y lo fortaleció. Asimismo, creo que cuando hacemos esta oración, cuando reconocemos que algunas veces es difícil pasar por un proceso, pero oramos que no sea nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios sobre nuestra vida, Dios siempre va a proveer por fortaleza. Dios siempre nos va a entregar algún paso para poder acercarnos a Él. A pesar de que aún así tenemos que pasar por ese proceso, Dios siempre va a proveer la fortaleza que necesitamos para nuestra vida. Entonces, esta fecha es muy significativa. El obispo estará predicando también acerca de la resurrección de Cristo el domingo. Y creemos que Dios nos ha dado un recordatorio en el que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. No es como los tiempos antiguos que tenían que matar a un cordero para recordar el sacrificio de Cristo y la libertad que Él les dio de las manos de Egipto, sino que nosotros tenemos que recordar el sacrificio, saber que Él lo hizo todo y orar al Señor, porque en este mundo tendremos aflicción, pero no importa porque Él ha vencido al mundo. Hay otro versículo que dice: no te preocupes acerca del mañana, porque mañana tiene sus propias preocupaciones. Todo lo podemos poner en las manos de Cristo, en las manos de nuestro Jesús. Y orar: Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Que incluso ser honesto y decir: Señor, sabes que de alguna manera no quiero pasar por este proceso. Quiero que quites esta copa de mí. Pero si es tu voluntad, Señor, que se haga y no se haga mi voluntad. Y Dios siempre va a proveer protección y fortaleza para nuestra vida. Que Dios les bendiga. Oro para que el Señor les prospere, para que el Señor les bendiga. Que juntos en oración podamos levantarnos y mostrarle al mundo quién es Cristo, qué es lo que hizo por nosotros y cuál es la esperanza de vida eterna que Él nos da, cuál es la esperanza de sentir ese amor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que pasa por sobre todas las circunstancias. Oro para que el Señor fortalezca tu vida. Bendiciones.